¿Cuáles fueron los estrenos más grandes de la historia? Hard Day's Night de los Beatles, ¿No sabías amarme? De Blitz, Pequeño bikini amarillo de Joven Guarda. No es de eso de lo que vamos a hablar. Los 10 debuts y pilotos más importantes y memorables de la Fórmula 1. Hay pilotos veteranos, hay debutantes recientes, incluso hay una mención honorífica a un brasileño. Así que de eso se trata, de los grandes debuts de quienes llegaron pisando fuerte, de lo que vamos a hablar hoy en Splashando. ¡Vamos allá! Intenté grabar a la hora de comer para evitar esto aquí. Venga, seguimos. No es fácil destacar en ninguna categoría del automovilismo. Cada vez que alguien sube de nivel, se espera que haya un tiempo de adaptación. Al fin y al cabo, coche nuevo, neumáticos nuevos, un fin de semana diferente, cuando implica toda la atención que despierta la Fórmula 1, también muchas entrevistas, las miradas del mundo puestas en un evento que, como sabemos, es global. Por lo tanto, hay que quitarse el sombrero ante los pilotos que se suben al coche y sin perder el foco, sin distraerse con todo lo que rodea a la Fórmula 1, llegan y dan en el clavo, como les gusta decir a los ingleses. Y he seleccionado 10 para nuestra lista, además de algunas menciones honoríficas que, aunque no terminaron las carreras, madre mía, también llegaron pisando fuerte. Y en el 10º lugar, Stoffel Vandoorne, piloto belga reserva de McLaren, recibió su oportunidad de debutar en la Fórmula 1 de manera inesperada en el Gran Premio de Bahrein de 2016. ¿Recuerdas por qué? Porque Fernando Alonso se había fracturado las costillas tras un accidente terrible con Esteban Gutiérrez de Haas en Melbourne. El reserva, entonces campeón de la GP2, se sentó en el coche y no decepcionó, ni en la clasificación ni en la carrera. El sábado, colocó el coche en la 12ª posición, lo que ya fue suficiente para llamar la atención de mucha gente que pensó, madre mía, primer quali, pasa del Q1, va al Q2 y clasifica bien, y no es que quedó en 15º, sino en 12º lugar. Pero lo mejor vendría el domingo, cuando aseguró su debut con puntos en una época en la que el coche de McLaren Honda, ¿te acuerdas? No siempre llegaba al final y mucho menos conseguía rendimiento en circuitos con largas rectas, como es el caso de Bahrein, pero él fue allí y consiguió un 10º puesto. Puntuar en el debut siempre es destacable, especialmente cuando se hace a última hora, sin mucho tiempo de preparación. El pío se sube al coche, 12º el sábado y punto. Aunque solo sea uno, el domingo el ruso Daniil Kvyat fue otro ejemplo de piloto traído por Red Bull desde las categorías inferiores, que debutó en Toro Rosso, el equipo B, con la esperanza de llegar algún día y fue ascendido al equipo principal. Y su debut tuvo lugar en un circuito considerado difícil, Albert Park, en Australia, en 2014. Llevó su Toro Rosso, con ese morro enorme, hasta la 15ª posición en la parrilla de salida el sábado, para luego, el domingo, evitar problemas en la salida, ver a todo el mundo abandonando. Al fin y al cabo era el debut de los motores híbridos en la Fórmula 1, ¿te acuerdas? Y así, esquivando problemas en este campo minado, en un circuito complicado, con los muros siempre muy cerca, asfalto urbano y demás, llevó su Toro Rosso con la nariz de gonzo hasta la 9ª posición, siendo, en ese momento, el piloto más joven de la historia en puntuar. Ese récord, después, sería arrebatado por Max Verstappen. Y algo que le suma algunos puntos extra a la hazaña de Kvyat es que terminó una posición detrás de su compañero de equipo en Toro Rosso, Jan-Erik Vergne, que ya llevaba bastante más tiempo corriendo. Y entonces todo el mundo pensó, este tío va a tener un futuro brillante en la Fórmula 1, ¿verdad? ¿Verdad? Sebastian Vettel era un piloto alemán reserva de BMW Sauber, que asumió el coche de Robert Kubica en el Gran Premio de Estados Unidos de 2007. Después de que Kubica chocara contra el muro en Montreal una semana antes y fuera apartado por los médicos, que dijeron, clínicamente estás bien, pero si pasa cualquier otra cosa, no podemos garantizar tu seguridad. Entonces, Vettel fue llamado para sentarse en el coche sustituyendo a Kubica y formando pareja en ese Gran Premio en Indianápolis con Nick Heidfeld. Marca, el sábado, llevó su BMW Sauber a una excelente 7ª posición, 2 puestos detrás de su compañero Heidfeld, fue quinto. Y luego, el domingo, demostrando madurez y consistencia, se convirtió, al menos en ese momento, en el más joven de la historia también en puntuar, con 19 años y 249 días. Récord que sería, como ya comentamos aquí, posteriormente batido por Kvyat, que también perdería ese récord, si es que me entiendes.
a manos de Max Verstappen. Bromita maliciosa, ¿no? Antes de que sigamos, déjame aprovechar para contarte, sabes que tenemos una campaña en marcha para producir la nueva tanda de camisetas de Splash & Go, ¿verdad? ¿No lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. El lote inicial es de 500 camisetas al momento de grabar este vídeo. Debemos de estar ya en un 24% alcanzado y tenemos en color azul bebé, el estándar del canal, y también en otro modelo verde fosforito. Son de calidad, para que te hagas una idea. Yo tengo las mías desde 2022. Ahora con la nueva tanda también voy a comprar las mías y son de un proveedor que fabrica las camisetas de los equipos de Fórmula 1 cuando vienen a Brasil. Fabricante homologado por la propia Fórmula 1. Un producto de calidad para la mejor y mayor audiencia de Fórmula 1 de Brasil, vosotros. El precio, R$169 con envío incluido para todo Brasil. Fuera de Brasil, lamentablemente no podemos hacer entregas. Si eres de fuera de Brasil y quieres adquirir la tuya, tendrás que conseguir la dirección de alguien aquí en el país para que la camiseta se entregue allí y luego ese tramo final se gestione de la manera que consideréis mejor. Tienen el logo de Splash & Go, el estándar del canal. Aquí en el lateral la nueva tanda tendrá 3 rayitas, igual que esas rayitas de ahí, azul para los que son de azul, fluorescente para los que son de fluorescente. También llevan una pequeña etiqueta aquí en la rayita con el logo del canal para darle ese toque especial, algo que también hacen las camisetas de los equipos de Fórmula 1. Queremos hacer lo mismo que ellas. La campaña estará activa hasta el 7 de septiembre. 500 es el lote inicial. Si superamos esa cantidad, no pasa nada. La última vez, en 2022, cuando el canal tenía una quinta parte de la audiencia de hoy, se produjeron 267. Así que, solo juzgando por el número de suscriptores que tenemos, casi llegando a 1000, más la gente que nos ve, creo que vamos a llegar cerca del doble de la meta inicial. Pero para eso, hasta el 7 de septiembre necesitamos alcanzar la meta mínima, 500, porque si no, es lote de producción, todo o nada. Si no lo conseguimos, el dinero vuelve a quienes apoyaron en la web de Benfeitoria. Enlace aquí en este código QR, fijado en el primer comentario y también en la descripción. Así que cuando termine allí, asegura la tuya o las tuyas. Hubo gente que compró las 2 que ya he visto y vamos a poblar autódromos, pistas de kart indoor, eventos automovilísticos y de motor, barbacoas con tus amigos, etc. Usando el uniforme del canal. Ya me he encontrado con varios de vosotros en diferentes eventos con la camiseta del canal. En la presentación de mi libro el año pasado, Luis Eduardo, si no me equivoco, vino con una que le firmé, no sé si la lavó después. Así que vamos allá y, si funciona, podemos pensar en otros productos, chaquetas, gorras, etc. Hasta el 7 de septiembre, domingo del Gran Premio de Monza, la campaña estará activa. Código QR aquí, enlace abajo en la descripción. ¿Vale? Pues eso es todo. ¡Vamos allá! Felipe Nasr, siempre lo comento aquí, en mi opinión, es uno de los talentos que la Fórmula 1 dejó escapar, por culpa suya, de aprovechar, porque talento siempre ha tenido. De hecho, lo sigue teniendo. En el momento de grabar este vídeo es el actual bicampeón del IMSA. Y la temporada 2015, la primera de Nasr en la Fórmula 1, debutando con Sauber, empezó de manera caótica, pero carreras caóticas para unos, oportunidad para otros, y Nasr se subió al coche y supo sortear los problemas, saliendo desde la 10ª posición con su coche azul y el lateral amarillo del Banco do Brasil para llevarlo, fíjate bien, hasta la 5ª posición en la llegada. El mejor debut de un brasileño en la Fórmula 1 en toda la historia. Había sido subcampeón de la GP2 el año anterior, fue piloto reserva en Williams, hizo varios entrenamientos libres y todo el mundo ya lo sabía. El tipo era bueno, pero muchos pilotos con fama de buenos debutan en la Fórmula 1 y, a la hora de producir resultados, a veces tardan un poco en llegar. Pero Nasr se subió al coche y de inmediato empezó a producir resultados y el sábado clasificó el coche en la 11ª posición. Ganaría la 10ª posición para la parrilla del domingo, sacándole a su compañero de equipo, Marcus Ericsson, que ya tenía una temporada completa en la Fórmula 1 y había corrido el año anterior con Caterham, 9 décimas, casi un segundo entero, pasando así al Q2. Ericsson se quedó en el Q1 y en la carrera, solo 11 de los 16 coches que largaron, sí, como comenté, fue un caos, llegaron al final y él fue sorteando problemas para cruzar la línea de meta en 5ª posición, empezando ya muy bien, sumando puntos y sumando bastantes. Te habrás dado cuenta de que el Gran Premio de Australia aparece aquí varias veces, ¿verdad? Pues sí, es porque durante muchos años fue la carrera que abría la temporada de Fórmula 1, como de hecho volvió a ocurrir este año 2025.
Y Mark Webber, australiano, corría en casa en Albert Park en 2002 al volante de un Minardi, saliendo desde la 18ª posición. Webber tuvo un camino complicado hasta llegar a la Fórmula 1. Vio que no tendría dinero para llevar su carrera adelante por sí solo corriendo en monoplazas, así que aceptó entrar en el programa de desarrollo de Mercedes para Resistencia, alejándose del rumbo que esperaba hacia la Fórmula 1, e incluso protagonizó un vídeo famoso aquí en el canal, el del looping que dio en las 24 horas de Le Mans de 1999, cuando ya pensaba que no sería más un piloto de Fórmula 1. Pero el destino, junto con su talento, porque era un piloto muy rápido, hizo que finalmente encontrara el camino hacia la categoría principal del automovilismo. Fue otra carrera caótica en Albert Park, con solo 8 de los 22 coches que salieron viendo la línea de meta. Y Webber supo llevar su frágil Minardi hasta la 5ª posición en la bandera a cuadros, aguantando a un Toyota mucho más rápido y competitivo. 5º puesto en una época en la que solo los 6 primeros puntuaban. 5º puesto en casa, y la conmoción fue tan grande que el protocolo de la Fórmula 1 permitió que subiera al podio a celebrar. Fue una auténtica fiesta aquella tarde en Melbourne. Un piloto más que debutó corriendo en casa. Antes esto pasaba mucho porque en casa era más fácil conseguir patrocinio, aunque fuera solo para una carrera. Empezó muy bien. Llegó pisando fuerte. Jean Alesi consiguió un 4º puesto en el Gran Premio de Francia en Paul Ricard, 1989, al volante de un modesto Tyrrell. Allí nacía otra gran estrella, un predestinado a ser campeón. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues eso, no siempre. Un desacuerdo comercial entre los patrocinadores del titular de ese coche, el italiano Michele Alboreto, hizo que Tyrrell prefiriera sortear la plaza y contar entonces con el dinero de Camel, que patrocinaba a Alesi, por aquel entonces piloto de Jordan en la Fórmula 3000. Sí, aquel Jordan que en el 91, 2 años después, también entraría en la parrilla, y quien Tyrrell le dijo entonces al joven francés impetuoso: ¿tienes el dinero? Vas a correr en casa, vamos allá. Y correr en casa no es una tarea sencilla, especialmente porque la prensa local se te echa encima. Desbordando confianza, Alesi, que siempre fue realmente muy rápido y tenía una conducción espectacular, derrapando y todo eso, salió, fíjate bien, desde la 16ª posición. Se fue quedando en pista, alargando las paradas en boxes, y cuando ya era segundo, paró, cambió neumáticos y volvió para terminar la carrera en 4ª posición, dejando ya su carta de presentación y recibiendo auténticamente un contrato de Tyrrell para correr al año siguiente. Y correría, y el resto es historia. Ya he hablado varias veces sobre Alesi en un lío de contratos en Pequeña Gran Historia, también en la lista de pilotos que, entre comillas, no llegaron y etcétera. Vale la pena que lo veas después. Recordemos que el resultado de Alesi se consiguió en un circuito muy rápido. Paul Ricard, en aquella época, tenía la recta Mistral a fondo todo el tiempo contra los 510 y V12 de McLaren, Williams y Ferrari. Y él, con un modesto Ford Cosworth empujando su Tyrrell en una versión atrasada, la que corría con los motores de fábrica, la Benetton, aún así consiguió clavar un 4º puesto. Siempre digo aquí que, en alguna tercera dimensión, en una realidad paralela, Alesi tendría 2 o 3 campeonatos en la Fórmula 1. Johnny Herbert aparece en esta lista en una posición mejor que la de Jean Alesi, por una razón muy sencilla. No tenía condiciones para correr la carrera en la que debutó y terminó en 4ª posición. Todo porque, meses antes, corriendo en la Fórmula 3000, casi fue asesinado por Gregor Wojtek, un piloto suizo cuyo logro más notable en su carrera es, precisamente, haber estado a punto de matar a Herbert. Y cuando llegó a Jacarepaguá en 1989 para hacer su debut, apenas tenía condiciones para entrar y salir del coche por sí mismo. Iba con muletas e incluso hoy no le permitirían correr, porque un piloto de Fórmula 1 necesita poder salir del coche después de desabrocharse los cinturones y quitar el volante en 5 segundos. Y Herbert no podría hacerlo ni en, no sé, 30. Salió desde la 10ª posición. Hacía un calor insoportable aquel día en que Nigel Mansell ganó debutando con un coche de paddle shift y ni siquiera Mansell creía que podría terminar la carrera. Herbert terminó en un día de grandes logros. Mansell ganó aquella carrera con el cambio semiautomático. Mauricio Gugelmin llevó la bellísima Leyton House al podio y Herbert cruzó la meta en 4ª posición. Debido a las limitaciones físicas que le causó el accidente,
De hecho, Herbert sería sustituido a lo largo del año por Emanuele Pirro y luego volvería. Y la prueba de que quizá hayamos perdido a otro gran talento es que Herbert continuaría en la Fórmula 1 hasta 1999, haría pareja con Barrichello en Stewart en su último año y ganaría allí su última carrera, porque aún había conseguido 2 victorias más con Benetton en 1995 haciendo dupla con Schumacher. Otra aparición en Albert Park, de hecho, una ocasión que ya ha salido aquí. El día que Kvyat puso el coche en la 9ª posición, otro debutante llevó un McLaren Mercedes al podio. Kevin Magnussen, que parecía ser otra gran estrella predestinada a campeonatos y victorias, debutó en 2ª posición después de haber salido 4º. Teníamos ahí todos los elementos para creer. Este es el tipo que va a arrasar con la competencia. Fue ascendido directamente de la Fórmula Renault 3.5 a la Fórmula 1 y era un joven talento al que McLaren le había echado el ojo y venía cuidando su carrera. Mucha gente cuestionó la decisión. De hecho, siempre lo hacen, especialmente si alguien está siendo ascendido y un brasileño está siendo dejado de lado. Ya sabes cómo es. Luego el pesado soy yo. Pero en Melbourne, Magnussen no solo superó a su compañero de equipo, Jenson Button, un campeón del mundo, que llevó su McLaren a la 10ª posición en la parrilla frente al 4º puesto de Magnussen, sino que también avanzó en la carrera, aguantó la presión de un Red Bull de Daniel Ricciardo, quedando solo por detrás de Nico Rosberg, que ganó esa carrera, el debut de los motores híbridos, dejando atrás además, aparte de Button, su compañero, el Ferrari de Fernando Alonso, el otro de Kimi, Raikkonen, los Force India de Nico Hülkenberg y Sergio Pérez, además de los 2 Toro Rosso de Vettel y Kvyat. Y si miras el resultado de esa carrera, verás que Ricciardo, a pesar de haber cruzado la línea de meta en 3er lugar, no se quedó con el resultado porque fue descalificado. Una vez más, Gran Premio de Australia, apertura de la temporada, una vez más McLaren promocionando a un novato y todo el mundo diciendo, ¿será que este tío es realmente todo eso que dicen? Pues sí, pregúntale a Fernando Alonso, que hasta hoy debe estar haciendo terapia por eso. McLaren preparó el terreno cuidadosamente para ganar el campeonato de 2007. De hecho, preparó tan bien el terreno que se encargó de copiar los proyectos de Ferrari. Seguro que conoces esa historia, y si no la conoces, échale un vistazo a este vídeo. El famoso escándalo del Espigate. Pero no fue solo eso. Además de asegurarse de tener un gran coche, fueron a por un gran piloto y se lo robaron a Renault. ¿Quién había ganado los 2 últimos campeonatos? Fernando Alonso, que se llevó los títulos de 2005 y 2006, siendo 2006 en una pelea directa contra Schumacher. ¿Y 2005? Mucha gente olvida que en 2005 fue contra Raikkonen y McLaren. La Ferrari no estuvo en la lucha por ese campeonato. ¿Pero no te gusta Alonso? No, no es eso. Son los hechos. Ve a mirar y verás que Ferrari no ganó ninguna carrera. Bueno, ganó, ¿no? Ganó aquella de los 6 coches en Indianápolis. Debutaba allí un tal Lewis Hamilton, que clasificó su McLaren en la 4ª posición y en la salida simplemente adelantó por fuera a Fernando Alonso, primer piloto del equipo y predestinado a ganar el título de 2007. Durante la carrera y por circunstancias de estrategia, Hamilton llegó a liderar la prueba durante 4 vueltas. Si ya es algo raro subir al podio en el debut de un piloto en la Fórmula 1, imagina hacerlo habiendo clasificado cerca de un bicampeón del mundo y adelantándole en la primera curva con una maniobra memorable. El resto de la temporada se encargaría de allanar el camino de lo que te digo. Debe ser motivo de pesadillas para Fernando Alonso hasta hoy. Giancarlo Baghetti fue el único piloto en la historia de la Fórmula 1 que debutó con una victoria. Quiero decir, mira bien, espera a que el pause, ¿no? Claro que Giuseppe Nino Farina ganó el Gran Premio inaugural de la Fórmula 1 y si no existía la Fórmula 1 antes, esa también sería su primera carrera. Pero ahí no cuenta, sobre todo porque Farina ya era un piloto experimentado, ya había ganado grandes premios antes de la creación de la Fórmula 1, etc. Baghetti ganó el Gran Premio de Francia en Reims en un duelo maravilloso contra Dan Gurney, que en esa época corría para Porsche. Sí, Porsche ya tuvo un equipo de fábrica en la Fórmula 1 y cuento esa historia en el vídeo sobre los fabricantes que pasaron por la categoría y se dieron un batacazo. Y consiguió hacer el adelantamiento que le dio la victoria a 100 metros de la línea de meta, aprovechando el rebufo para pasar en la última recta. Lo que hace que esta victoria sea tan especial es que Baghetti ganó en su debut saliendo desde la 12ª posición. Cabe destacar que esta sería la única victoria de Baghetti en la Fórmula 1. Él seguiría haciendo apariciones esporádicas hasta 1967, cuando aún disputó una carrera, el Gran Premio de Italia, al volante de un Lotus, teniendo después de ese triunfo en su debut como mejores resultados un 4º y un 5º puesto al año siguiente, en el 62, en Holanda,
en Zangort y en Italia, en Monza. Además de estos 10, esta lista aún incluye menciones honoríficas a pilotos que debutaron muy bien, pero no terminaron las carreras. Por ejemplo, Carlos Reutemann, que debutó en la Fórmula 1 de enero de 1972, corriendo en casa en Buenos Aires y consiguió una pole position, superando nada menos que a Jack Stewart. O Mario Andretti, también corriendo en casa, también en la pole position, en 1968, siendo él el primero en la historia en lograr una pole position en su debut, ya que esto ocurrió 4 años antes que Reutemann. O Phil Heath, que en el Gran Premio de México de 1962 colocó su Ferrari en la segunda posición, clasificándose por delante del entonces campeón de Fórmula 1 que había ganado en el 61, el estadounidense Phil Heath. Pero Rodríguez, como los demás, abandonó. Y Jacques Villeneuve, que en el Gran Premio de Australia de 1996, debutando con Williams, también colocó el coche en la segunda posición de la parrilla, pero se quedó en el camino. Y ojo, se quedó en el camino después de haberle hecho un adelantamiento espectacular a Damon Hill. ¿Cuál de estos es tu debut favorito? ¿Me he dejado alguno muy bueno fuera? Es posible. Cuéntanos aquí abajo. ¿Quién sabe si podemos hacer la segunda parte de esta lista? Comenta aquí si te has acordado de alguna otra. Y si no quieres comentar eso, cuéntanos desde donde nos ves. Manda un saludo a esposo, esposa, marido, mujer, novio, novia, gato, perro, periquito. ¿No quieres comentar nada ni mandar un saludo a nadie? Deja aunque sea un emoji, una banderita a cuadros aunque sea, porque el algoritmo entiende ese tipo de cosas como comentario y sigue distribuyendo nuestro contenido por internet. Y ya sabes, así es más fácil llegar a los 300.000 suscriptores. Este ha sido entonces otro episodio de Splash and Go en YouTube. Espero que os haya gustado. Dale a like, que es gratis, no cuesta nada, ya lo sabes. Ayuda muchísimo al canal. Hazme ese favor, haznos ese favor. Y no te olvides de dejar también tu hype. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp. Entras y recibes un mensajito automático en cuanto publico cada uno de los contenidos. Están pasando aquí abajo los grupos, enlace en la descripción. Por último, también tenemos nuestras redes sociales del canal, Instagram, Twitter, Threads y TikTok. Enlace ahí abajo en la descripción. Están pasando aquí los usuarios y ahí hay contenido todo el tiempo. Vaya si lo hay. Nos vemos aquí en los próximos vídeos. Gracias y un fuerte abrazo.